teórica de la materia de teorías territoriales. Digo esto porque hay gente todavía de otras materias. Había estudiantes de teoría de la arquitectura. Acá se cursa teorías territoriales. Eh, Esta primera clase eh, toma contenidos de aproximadamente un cuarto de los contenidos del programa, en el sentido de que tenemos 2 unidades temáticas en todo el programa. Esta es la mitad de la unidad temática 1 y de alguna manera el objetivo de esta clase es eh, ayudarlos a empezar a construir una estructura, un armazón para poder abordar a la ciudad y al territorio con argumentación teórica, con una reflexión previa. En ese sentido, va a ser una clase teórica de que voy a presentar conceptos, voy a presentar las nociones centrales para poder abordar a la ciudad y a los otros territorios, pero son algunas nociones que después van a ir creciendo con el aporte de otras lecturas, del desarrollo de la propia cursada de teorías territoriales y también de la cursada de Plan 1, Plan 2, y que ustedes van a ir haciendo crecer a lo largo de su ejercicio profesional después cuando ya estén graduados y su carrera en la facultad. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es algo cerrado, que no les voy a presentar las teorías para interpretar a la ciudad y acá cierra el tema, sino vamos a empezar a construir este armazón de ideas, de nociones centrales hoy, y también vamos a abordar en primer término algunas definiciones sobre cómo consideramos a las teorías, cómo definimos a las teorías territoriales en particular, también para poner en blanco sobre negro o en claro de qué se trata esta materia y de qué se trata esto que vamos a empezar a construir hoy. Bueno, bien. Bueno, la presentación tiene 3 partes. La presentación tiene 3 partes. Una primera en donde me interesa que conversemos sobre qué son las teorías territoriales, desde qué mirada, de alguna manera, marco general, nos presentamos para interpretar las relaciones entre las ciudades, otros territorios y las sociedades. Una mirada compleja es la que proponemos. Y después en ese marco presento el punto 2 y el punto 3. El punto 2 que habla de las nociones centrales, qué es territorio, qué es ciudad, en base a esas definiciones, cuáles son los conceptos importantes de poder aprender en este inicio para poder después desarrollar la cursada. Y en último término, la clase de alguna manera presenta y adelanta la necesidad de también de pensar a la intervención en la ciudad desde esta mirada compleja. Entonces aborda las visiones, una primera aproximación a las visiones para abordar a la ciudad. Bueno, la primera parte, que son las teorías y desde dónde las miramos. ¿Para qué sirven las teorías? Me parece que es importante, digamos, clarificar qué son las teorías, para qué sirven. Las teorías territoriales son teorías sociales y lo que nos permiten es orientar la forma en la que interpretamos la realidad. En nuestro caso, la realidad en la que transformamos, que analizamos, es la ciudad. Pero para eso sirven las teorías sociales. Ayudan a explicar lo que sucede, los procesos, los fenómenos que le ocurren a la sociedad. También para explicar en el sentido de explicar distintas relaciones que configuran esos procesos, esas transformaciones, esos fenómenos que ocurren en la vida social y en la ciudad en particular. Las teorías también definen pautas sobre la importancia o significado que tienen los temas para cada momento histórico en una sociedad, porque ayudan a entender las problemáticas y los fenómenos y procesos que está pasando cada sociedad en cada momento histórico. Las teorías son un proceso de alguna manera que se va transformando con el devenir de las sociedades, ¿no? Las teorías en realidad son reflexiones que desarrollamos nosotros, que desarrollan quienes están pensando las teorías para
develar, explicar problemas de cada momento, de cada, digamos, de cada circunstancia. Y en la cátedra las teorías nos ayudan a pensar la ciudad, ¿no? A develar cuáles son las razones de las transformaciones, de las problemáticas que tienen, y también nos sirven para pensar cómo es la transformación. La forma en que analizamos la ciudad también está directamente relacionada sobre la forma en que intervenimos sobre la misma. ¿Qué son las teorías? Las teorías son proposiciones, son un conjunto de proposiciones que derivan formas de interpretar la realidad. La teoría para nosotros es muy importante, para las ciencias sociales son muy importantes, tanto que acá en la filmina les traje una cita de Ruth Sautou, en donde ella dice que todo es teoría. Incluso no solamente en los ámbitos académicos todo es teoría. Siempre que hay una interpretación de la realidad explícita o no, explícita, hay teoría, porque hay razones, fundamentos que hacen que uno mire la realidad de una forma o de otra. Las teorías no son hechos autónomos, como decía recién, sino que forman parte de sociedades que las producen en distintos contextos, en distintos momentos históricos. Las teorías no son verdades que se fundan y que sirven para siempre, digamos, sino las teorías es importante entenderlas situadas y contextualizadas en cada momento. Hay que leerlas también como procesos, en el sentido de que las teorías no nacen y se eh, dejan de ser válidas cuando viene otra teoría, sino que se conectan con nuevas teorías, con nuevas ideas. Son como procesos de pensamiento, cómo se construyen las teorías sociales y también las teorías que nos van a ayudar a nosotros a pensar a las teorías para interpretar a la ciudad y también su intervención. En ese sentido, tenemos que entender que las teorías no tienen fronteras históricas, en el sentido de que hay teorías contemporáneas, teorías históricas, teorías del siglo XX, sino que vamos haciendo dialogar a las distintas teorías y también las teorías tampoco tienen, si bien tampoco tienen fronteras geográficas, porque sirven para pensar determinados momentos de distintas situaciones, de distintas ciudades, de distintos momentos históricos de las sociedades, hay que entenderlas situadas en estos momentos, pero también hay que entenderlas y resituarlas en el momento en el que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué quiero decir con esto? Que cada análisis que nosotros hagamos en cada momento utilizando teorías, las vamos a resituar en función de necesidades concretas que tengamos en cada momento. Estas ideas las voy a retomar después y las vamos a retomar durante todo el año, ¿no? En síntesis, las teorías nos sirven para explicar fenómenos. Enfatizo la importancia de la centralidad de las teorías para argumentar, para fundamentar, para leer la realidad. Para ustedes, las teorías en el marco de la carrera de arquitectura puede ser un dispositivo muy valioso para fundamentar el proyecto de arquitectura, el proyecto urbano. De alguna manera es un instrumento, una herramienta que ustedes tienen que hacer suya como parte en este momento, en este proceso que están desarrollando como estudiantes, de la argumentación de cada una de las materias. Pero después es una herramienta, es un dispositivo que a ustedes les sirve para la vida misma, para interpretar los problemas sociales que los atraviesan, que atraviesan a sus familias, a sus contextos, pero también en su quehacer profesional. Por eso es importante entender que las teorías no son, digamos, cosas separadas de la realidad, sino que son dispositivos que nos sirven para pensar la realidad. Y a nosotros como profesionales es importante que lo entendemos y que lo aprendamos de ese modo, ¿no? Porque no digo que nos va a solucionar muchos aspectos de la vida, pero sí nos va a servir para tener claridad, para poder discutir y para poder argumentar. ¿Qué son las teorías territoriales entonces? Son un conjunto de ideas, de conceptos y de modelos que nos ayudan, colaboran en la interpretación de lo que le ocurre a la ciudad, de los fenómenos, procesos, de los rasgos que tienen las ciudades y también nos colaboran en pensar las intervenciones. En ese sentido, recuperando esto que venía planteando sobre la idea de conjunto de teorías que arman a las teorías sociales,
Tampoco es que hay una única teoría urbanística, sino que se trata de un conjunto de teorías, de aportes vinculados a distintos momentos históricos, incluso nacidas en distintos contextos, que a nosotros nos van a ayudar a entender lo que pasa y cómo se transforman las ciudades. ¿Bien? Y son el resultado, las teorías territoriales, de la reflexión en estos distintos momentos históricos, en estos distintos contextos, sobre reflexiones que buscan responder a problemáticas de distintos momentos. Así se construyen las teorías territoriales. Entonces, en este marco, no vamos a tener un manual de teorías territoriales, sino que van a ser un corpus que vamos a construir ante incluso cada momento, cada circunstancia en la que tengamos que pensar la ciudad. ¿Bien? No es que la van a construir acá en teorías territoriales y se van a llevar un maletín con las teorías. Es importante que entiendan que las teorías se reconstruyen ante cada situación, ante cada momento, ante cada objetivo, ante cada propósito, incluso ante cada grupo con el que estén trabajando. ¿Bien? No hay únicos énfasis, se discuten también, se reconstruyen en función de los problemas de cada época, pero también desde de los objetivos que tengan para pensar a la ciudad, ¿no? Ahora, después desarrollamos un poco más esta idea. Otra idea que nos parece importante para empezar a desarrollar la materia es la relación de la teoría con la práctica, de la teoría con la realidad concreta. Para nosotros, en el marco de casi todos digamos, los enfoques sociales hoy en día, la relación teoría-práctica es una relación que se construye. La teoría no es que dice lo que pasa en la realidad concreta, en los hechos, y tampoco la práctica es la que define a la teoría. Son un par que es no lineal, que se interdefinen. Es una relación dialéctica, teoría-práctica. La teoría sirve para pensar a la práctica y la práctica sirve para poner en crisis a la teoría. Es un ida y vuelta. Entonces también son ejercicios que vamos a empezar a hacer acá en el taller. ¿Bien? Poniendo en crisis, resituándolas. Las fotos, de alguna manera, lo que buscan es mostrar distintas situaciones de nuestra realidad territorial que vamos a pensar con las teorías, ¿no? Bueno, en este marco, ¿qué son los conceptos? Ustedes van a ver que en esta materia, después en plan 1 y en plan 2 también, pero que en esta materia vamos a enfatizar este término, los conceptos. Para nosotros son importantes, son elementos fundamentales de las teorías. Es la forma en la que nombramos a las cosas, en la que calificamos. Incluso van a ver que usamos mucho la idea de conceptualización, en el sentido de que las definiciones se construyen y se reconstruyen. Para nosotros los conceptos son abstracciones que forman parte fundamental de la teoría. Son un cuerpo que constituye teorías de diferente nivel de abstracción. Esto es lo que decía recién, ¿no? Esas son las teorías. Las nociones y conceptos son tan importantes porque son los que nos permiten visualizar los problemas de cada época. Piensen ustedes en algunos conceptos que hoy son clave, que atraviesan a la propia vida, ¿no? Como el de desigualdades. Desigualdades es un gran concepto que sirve para pensarnos como sociedad en la contemporaneidad. Informalidad. Son conceptos que nacen de nuestra época. Esta es la idea que busco mostrar cuando dicen que permiten develar cosas que a veces son inteligibles. Cuando aparecen los conceptos, se están demostrando, poniendo en valor, visibilizando problemáticas de cada época, temas de cada época. Bien, los conceptos también son situados y deben entenderse en ese marco. Operan como códigos interpretativos de la realidad y orientan la mirada hacia determinados temas. No son los mismos conceptos los que están rondando en las ciencias sociales, tampoco en el urbanismo, en la planificación urbana, hoy que hace 30 años. Por eso es importante situar a las teorías en cada momento histórico y no dejan de tener valor porque fueron formuladas hace 40 años, sino que hay que recuperarlas en el contexto de la lectura de la realidad actual. ¿Bien? Estoy diciendo nociones centrales para ubicarnos y empezar a pensar estas teorías que vamos a conversar ahora. E incluso me parece que también sirve para repensar las teorías de la arquitectura que ustedes vinieron estudiando en las teoría 1 y teoría 2 de la arquitectura y lo que vienen viendo en arquitectura. ¿Bien? Esta idea de situar las teorías. No deja de ser válido algunos planteos del movimiento moderno porque tengan 50, 60 años, sino que tenemos que pensarlos a la luz de cómo
¿Para qué nos sirve en este momento? Por eso dice la última cita de Ortiz, los conceptos son infieles a sus orígenes y por más abstractos que sean, se alimentan del mundo, se alimentan de cada momento, porque los hacemos circular. Bueno, son partes fundamentales de las teorías, tienen mayor o menor operatividad, significa que hay conceptos que son más generales, como el concepto de territorio, y hay conceptos que son mucho más operativos, como el concepto de configuración, que intenta explicar algo de la materialidad de la ciudad. Esto lo vamos a ver también más adelante, pero me parece que son ideas importantes de entender y empezar a asimilar desde el primer día. Sirven para interpretar nuestras realidades e interpelan a la realidad. Esta noción también entiendo que es importante entender que los conceptos no son importantes por sí mismos, sino en tanto las relaciones que tienen con otros conceptos. La idea de constelación de conceptos es una idea de las ciencias sociales, en donde los conceptos se definen más por las relaciones que tienen con otros que por su propia definición. Es importante la definición de cada concepto, pero es importante en qué marco esté situado. No es lo mismo el concepto de ciudad en el marco de una mirada materialista sobre la ciudad que una mirada a la ciudad en un contexto funcionalista. El mismo término es conceptualizado de dos maneras diferentes de acuerdo a la constelación de conceptos que lo rodee. ¿Bien? Es importante. Cada concepto, por cómo lo definimos, pero también por las relaciones que tiene con los otros conceptos. De alguna manera, en el trabajo práctico, la primera parte del trabajo práctico 1, vamos a empezar a construir esta idea de constelación de conceptos o mapa conceptual que nos ayuda a explicar y a interpretar a la ciudad ahora. ¿Bien? No son solamente flechitas las que unen a un concepto con el otro, sino son estas relaciones importantes. Por eso el concepto de ciudad se define a partir del concepto de sociedad, en relación a un espacio, en relación a la política, en relación a necesidades sociales, a la economía. Bueno, ¿desde qué perspectivas nos situamos para interpretar a la ciudad? ¿Qué ideas atraviesan a estas ideas que estoy planteando? En principio, es importante que ustedes sepan que estamos teniendo una mirada compleja a la ciudad. Ese es el planteo que les hacemos para interpretar a la ciudad. De nuevo, difícilmente encuentren alguna ciencia social que hoy en día plantee otra mirada a los hechos sociales, ¿no? En relación a la ciudad, nosotros pensamos, las interpretamos en directa relación al espacio con la sociedad, a la naturaleza con la sociedad que la está transformando, se apropia de la misma. Esta idea de relación e interacción e interdefinibilidad entre esas dos grandes dimensiones de la vida, la espacial y la social, o la natural y la social, significan, en principio, la mirada compleja a la realidad. Ya lo solucioné. Traje dos citas ahí de dos autores que ustedes lo van a ver a lo largo de la carrera, de Castells y de Brenner, que de alguna manera, los invito a leerla después, no la voy a leer ahora, pero que de alguna manera enfatizan esta idea de interdefinibilidad entre lo social y lo espacial, que no existen teorías sociales al margen de la vida social, dice en la primera Castells, y en la segunda dice Brenner, por ejemplo, que el espacio, que en principio pareciera solo lo material, es a la vez emplazamiento, medio y resultado de las relaciones sociales. Es decir, es mucho más que lo material. Por eso estas citas. Son autores que después van a ir seguramente conociendo más en profundidad. Entonces, una mirada compleja, ¿qué significa? La idea de múltiples dimensiones. En principio, estas dos grandes dimensiones, la social y la espacial o natural. De acuerdo al enfoque, algunos autores van a hablar del par sociedad-naturaleza, que hacen más énfasis en la cuestión ambiental, y hay otros autores, tal vez más los geógrafos, que hablan más de la relación sociedad y espacio. Muchos geógrafos hablan de la sociedad-naturaleza también. Entonces, bueno, una mirada integral, una mirada compleja a la ciudad significa eso, entender que miramos a la ciudad desde múltiples dimensiones, también desde múltiples escalas.
Cada ámbito específico o recorte que ustedes analizan está en relación con otros ámbitos mayores que definen aspectos de ese propio ámbito. Y otro aspecto clave de una mirada compleja a la ciudad es la idea de múltiples actores, produciéndola, transformándola, tomando decisiones sobre la misma. Estos temas los vamos a desarrollar más a lo largo de la clase y también a lo largo de las lecturas y a lo largo de todo el año. Así que no me detengo en esto, pero en principio una mirada compleja implica eso, implica entender que la ciudad está definida por la relación e interdefinición entre lo social y lo espacial, y por otra parte, que ello implica entender a la ciudad no solamente desde la dimensión espacial, sino también la social, la económica, la política, la cultural y muchas más que se puedan construir. No están definidas de antemano. También una mirada compleja implica que cada territorio es singular, porque estas relaciones entre la sociedad y el espacio son singulares. Cada sociedad es única. Entonces, ante cada situación tengo que detenerme y mirar con una mirada situada a cada territorio. Y otro de los aspectos clave de una mirada compleja a la ciudad es la, ya se habrán dado cuenta, necesidad de recurrir a múltiples disciplinas, al trabajo interdisciplinar para poder entenderla, porque de la sociedad, de la economía, de la política, necesitamos ayuda de otras disciplinas. Entonces, bueno, en principio, una mirada compleja implica esto. Avanzamos luego sobre este tema. En el marco de esta mirada compleja sobre la ciudad, bueno, ¿cómo podemos abordar todo esto que parece grandísimo? Una propuesta es la de entender a la ciudad como un sistema complejo. ¿Qué significa un sistema complejo? Es una representación que ustedes hacen de la realidad, es una representación de un recorte de la realidad que incluye estos múltiples aspectos de las dimensiones de la ciudad, como lo económico, lo social, las distintas dimensiones que hablábamos recién, que está pensado como una totalidad, en donde son importantes esos elementos, pero no son separables entre sí y son tan importantes per se como por las relaciones que tienen con los otros elementos. Vuelvo a la relación espacio y sociedad. ¿Bien? Eso es un sistema complejo, un recorte que ustedes hacen de la realidad a los fines del análisis o a los fines de la intervención, que tiene algunos elementos clave que definen a los rasgos de la ciudad en el momento, o de la ciudad o sector de la ciudad que analizan en cada momento, y que son importantes por los elementos, pero fundamentalmente por las relaciones entre los elementos. Ningún sistema está dado, siempre el sistema es definible, eso significa que ustedes lo construyen al sistema. Nosotros no le vamos a dar una solución sobre cómo abordar la ciudad, se aborda de tal a tal tema y listo, está. Lo van a tener que construir ustedes. Lo van a tener que construir en función del objetivo, de los tiempos, de quién construya los análisis. Eso significa que un sistema es definible. Estas ideas son de Rolando García, es un texto que está citado en la bibliografía al final, ustedes pueden profundizar si les interesa. Un sistema complejo es esa representación de la realidad que tiene determinados límites. Ustedes tienen que recortar ámbitos de la ciudad o temas de la ciudad para poder analizarlos. Tienen que hacer un recorte. Esos recortes no tienen que ser arbitrarios, sino que dependen de objetivos, de propósitos, del para qué hagan el estudio de esa ciudad o de ese territorio. Los límites del sistema definen lo que hay adentro del estudio, lo que está por fuera también es importante y para nosotros se llaman contexto. Lo que está por dentro del sistema son los elementos, que en principio, como decía hoy, parten de lo social y de lo espacial. En principio podríamos hablar de interacciones entre un sistema social, en un sistema económico, en un sistema espacial, en un sistema ambiental. Y bueno, lo importante son, tanto como los elementos, las relaciones entre los elementos. Ahora vamos a ir bajando estas nociones que todavía son muy abstractas. Esta es una síntesis de lo que significa abordar a la ciudad como un sistema, implica un recorte de la realidad, no es imposible desde las ciencias sociales, desde el urbanismo, abordar todo, la totalidad es muy compleja, dinámica, es procesual. Bueno,
hay que recortar, hay que elegir las partes, hay que elegir los elementos, hay que entenderlas que hay factores de contexto que pasan por fuera de ese sistema que también son importantes para entender lo que pasa dentro del sistema que están analizando. Piensen en los procesos de globalización, piensen en los cambios que pasan, procesos estructurantes a nivel nacional, piensen a nivel ambiental, todo lo que puede pasar fuera de un sector urbano, por ejemplo, que ustedes estén analizando. También analizar cómo un sistema complejo implica reconocer distintos elementos y relaciones. Esta es la síntesis de lo que significa abordar un sistema complejo. Por supuesto, es una tarea interdisciplinar y por supuesto que en la elección de los elementos, en el recorte del sistema, es importante el marco teórico desde donde lo hagamos. Por eso es que enfatizaba al principio la idea de las teorías. Las teorías son las que nos dicen la relevancia de cada uno de los sistemas. Las teorías y la argumentación es lo que nos dice nos ayuda a pensar ante cada problema cuáles son los elementos clave para analizar dentro de la ciudad o un sector de la misma o una región. Y por supuesto que también son trabajos que se hacen en un largo plazo, no empiezan y se terminan, sino que requieren de aproximaciones sucesivas. Bueno, y en este marco, algo que ya eh, planteé, pero que me interesaba, digamos, es repensar, es de qué manera ustedes, que traen un montón de saberes ya desde de la propia facultad incluso, pueden pensar todos esos saberes que tienen a la luz de estas ideas de entender a la ciudad como un sistema complejo. No hay que barajar y dar de nuevo y tirar todas las teorías que son anteriores o difieren con estos enfoques, sino ver de manera de que se pueden articular en el marco de estos contextos actuales, ¿no? Entonces, pueden ser muy válidos los aportes de Kevin Leach, por ejemplo, que nos trae o pone en valor la necesidad de entender la percepción de los ciudadanos sobre la ciudad. Hoy en día también es muy recuperada las propuestas de Jane Jacobs sobre la mirada social del ciudadano, de la ciudad. Entonces, y son propuestas de reflexiones teóricas que nacieron como crítica al movimiento moderno. Entiendo que ustedes bueno, ya saben cuál fue la propuesta del movimiento moderno, una mirada funcionalista a la ciudad, más que nada pensada en términos de funcionalismo en el sentido incluso tecnológico. Bueno, hay muchas críticas al movimiento moderno que hoy capaz que seguramente nos sirven para pensar a la ciudad. En ese sentido es que parece importante que cada uno, en función de los saberes que trae de teoría de la arquitectura y de otros contextos, de otros diálogos que tengan con el afuera, puedan traer acá a teorías territoriales y ponerlos en valor o discutirlos a la luz de estas ideas sobre la ciudad, de estas miradas. Más o menos, ¿se va entendiendo? ¿Van eh, entendiendo cuál es el planteo general? Por ahí es importante, pensaba yo, bueno, si podemos pensar qué implicancias tienen estas primeras nociones cuando yo tengo que abordar la ciudad. A ver, se han ido preguntando a medida que fui pasando las filminas, ¿qué puede implicar estas ideas en el abordaje de la ciudad? Si ustedes tienen que salir hoy a hacer un trabajo de un análisis urbanístico, si tienen que salir a relevar a la calle. ¿Se imaginan qué implicancias puede tener estas ideas? 3 o 4, tiré, nada más. Esa relación me parece que es clave, ¿no? Entender la interdefinibilidad, que no podemos abordar, no existe el abordaje de lo espacial sin abordar lo social. Eso me parece que es fundamental. Son temas que se trabajan, por supuesto, desde el primer día de arquitectura. Siempre hay un proyecto para un colectivo, para una familia, son parte. Acá estamos planteando un abordaje más a nivel de la ciudad. También me parece que es importante entender el rol que puede tener para ustedes las teorías como dispositivo, como herramienta, como instrumento para salir a la cancha en el sentido del proyecto de arquitectura, para salir a la calle a conversar sobre los temas urbanos. Me parece que la idea de teoría o de conceptos como dispositivo es importante, apropiarla, en el sentido de apropiarla, no de aprenderla y memorizarla, no de tener una herramienta más ustedes para la argumentación, para salir a todo, en realidad a la vida misma. También
Me parece que es importante, a mi entender, esto lo estoy planteando a ustedes a ver qué les parece, ¿no? Pero de que los conceptos hay que contextualizarlos, hay que construirlos, que son importantes en relación a otros conceptos, y que esto también puede ser una herramienta incluso cuando ustedes se enfrentan a un examen. No hace falta definir literalmente lo que dijo un autor, un libro, un apunte, porque lo importante son las construcciones que se hacen en torno a los mismos. Entonces también hasta puede servirles para relajar cuando van a un examen, para poder abordar el estudio de las materias. ¿Bien? Ahí anoté algunas otras cosas, pero bueno, después si les interesa se puede leer, pero no, quiero avanzar. Hasta acá fui más o menos trabajando, dejándoles planteados, mejor dicho, eh, la primera parte de la unidad temática 1.1. Paso a la segunda parte, que ya en el marco de lo expuesto nos metemos directamente en los conceptos clave que vamos a usar. Territorio, ciudad y paisaje son conceptos clave para nosotros. Territorio y ciudad en el contexto de pensar la ciudad del siglo XXI, la ciudad que vivimos, ¿no? No vamos a recuperar cómo fue pensada a lo largo de la historia, pero sí seguramente en algún momento vamos a hacer vínculos con teorías en otros momentos históricos, pero nos sirven como dispositivos para pensar nuestra ciudad hoy. Entonces, en primer lugar, los conceptos claves son el de espacio geográfico, territorio y paisaje. En función de cómo definimos a esa tríada, es que vienen otros conceptos más de carácter secundario, que ayudan a explicar cómo entendemos a esos tres conceptos. Por ejemplo, el concepto de configuración, organización, actores sociales, escalas, procesos, contextos. No hace falta que tomen nota porque ya van a ver que siempre los trabajamos. Pero son conceptos más instrumentales para poder explicar esa relación espacio y sociedad que ya les adelantaba. Y después, en último término, para de alguna manera poner a prueba a estas ideas o este enfoque sobre esta manera de ver a estos conceptos, es que vamos a ver algunas imágenes sobre las ciudades en la contemporaneidad y vamos a tratar de reflexionar sobre qué nos aportan los conceptos para mirar en esas fotos, que hasta ahora son fotos y ustedes las van a conceptualizar a partir de lo que yo voy a plantear ahora. Así que ahí van a tener de nuevo otra posibilidad de que conversemos. Bueno, el primer concepto, más abstracto que todos los que voy a presentar después, es el de espacio geográfico. Como su nombre lo dice, es un concepto que han construido los geógrafos y que de alguna manera lo que busca es expresar cómo es esa relación entre la sociedad y el espacio, o entre la sociedad y la naturaleza, como dice Gurevich, que es geógrafa y que, como les decía hoy, está poniendo énfasis más en la cuestión ambiental. Pero siempre estamos hablando de esta idea de complejidad, ¿no? El espacio es un concepto abstracto en donde lo que se busca es representar cómo es la relación entre el espacio y la sociedad o entre el espacio y la naturaleza de acuerdo al nivel, al autor que lo esté definiendo. Y lo que de alguna manera buscan es exponer es cómo se transforma el espacio a partir de necesidades sociales, qué acciones están modificando, construyendo al espacio. Blanco, que es uno de los textos que ustedes tienen para leer ahora en este seminario que estamos empezando, rescata un autor brasilero que habla de la idea de materialidades y acciones de los grupos sociales, de la sociedad, como un par indisociable. De nuevo, fíjense que trabajamos un montón para explicar a la ciudad con la idea de pares. Otro geógrafo que estuvo pensando sobre el concepto de espacio geográfico es Milton Santos, un autor brasilero, que lo trae, uno de los autores que ustedes tuvieron que leer, que habla de la idea de materialidades y acciones a la par, con la idea de nuevo, entender como una cuestión indisociable. No hablamos nunca del espacio en el sentido cartesiano del término, de la cuestión dimensional, sino siempre en relación a la sociedad. Ahora bien, a partir de entender esta relación entre espacio y sociedad en el concepto de espacio geográfico, pasamos una cuestión más antes de pasar al concepto de territorio. Es importante la idea de mediaciones que también rescata Blanco en su texto, en donde la relación destaca la idea de historicidad en la relación espacio y sociedad, que hay mediaciones que interfieren en la forma en que se apropia, se transforma el espacio, que hacen que
sea distinto y situado en cada momento histórico, en cada contexto geográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Que las tecnologías que desarrollan los distintos medios de producción hacen que la relación entre la sociedad y la naturaleza sea distinta, por ejemplo. Las culturas también es otra forma de mediación entre la relación sociedad-naturaleza que hace que los productos incluso espaciales, de las materialidades, sean distintas. La idea de mediaciones es importante de entender, ¿no? Porque ¿qué es la mediación? La política, la cultura, el trabajo son quienes han hecho que la relación entre sociedad y naturaleza en cada momento histórico sea distinta. Sobre esto también vamos a profundizar más al desarrollo de la presentación. Piensen, por ejemplo, ya adelantándonos a uno de los últimos temas, en la crisis ambiental que vivimos hoy. Justamente la relación sociedad-naturaleza se hace crítica justamente por las mediaciones que tienen a partir de las formas de producción, ¿no? Las formas de aprovechamiento que tenemos digamos, de esa naturaleza y que por supuesto están mediadas por el modelo de desarrollo en el que vivimos. Lo vemos un poquito más en profundidad después. Todos los conceptos que vamos a ir presentando de alguna manera están como organizados de un nivel más abstracto hasta un nivel más concreto. Así que ahora traigo algunos ejemplos, pero entiendo que por ahí es más abstracto. Pero hay que ir llevándolo e ir hilándolo uno al otro. ¿Qué es el territorio? El territorio es el espacio, pero apropiado, en el sentido de transformación, de que fue tomado en valor por un grupo, grande, chico, pero apropiado por relaciones de poder, por aspectos culturales, pero es eso, es el espacio geográfico apropiado. Por eso ya implica un concepto un poco más concreto que el de espacio geográfico. Y como casi todas las nociones en las ciencias sociales, ustedes van a ver que hay muchas definiciones. Nosotros no intentamos dejar afuera definiciones, sino tratar de leer las distintas definiciones a la luz de esta mirada compleja sobre la ciudad. En ese sentido, les traigo distintas aproximaciones que también están en la bibliografía complementaria, en un texto de un autor que se llama Alejandro Benedetti, que es muy recomendable. Si bien es bibliografía complementaria, creo que es muy importante para poder abordarlo, aunque sea en algún rato libre. Como les decía, hay distintas aproximaciones al territorio, pero que buscan enfatizar esta idea de apropiación de la sociedad de un espacio. Hay aproximaciones que ponen énfasis más en el uso social del espacio. Acá está Milton Santos, este autor que les citaba recién, que habla de materialidades y acciones. Hay aproximaciones que tienen que ver más con enfatizar la idea de poder. Por eso es que le puse este mapa. Los mapas, la cartografía, de alguna manera muestran la territorialidad en el sentido político de límites. Esas son aproximaciones al territorio de alguna manera relacionales. También las distintas teorías sobre lo regional son aproximaciones al territorio, en donde lo que se busca es entender a ámbitos, regiones que fueron construidos socialmente. Las regiones no son per se anteriores a la sociedad, sino que las regiones son formas de apropiación del espacio. Esas son teorías de ese tipo, y otras aproximaciones que Benedetti en su texto desarrolla y que ustedes van a tener tiempo de leer tranquilos, son las aproximaciones que, con un sentido más práctico, definen a los territorios como objetos de las políticas. Por ejemplo, las políticas de desarrollo rural, las políticas de desarrollo territorial, las políticas de salud. Siempre hay un uso, muchas veces, incluso desde los últimos años, las últimas décadas, un uso muy extendido del concepto de territorio y que busca, de alguna manera, por ahí en una forma mucho más operativa, pero de poner en valor esta relación que hay entre las sociedades y los espacios. Por eso es que, por lo menos en primer término, nuestra mirada a los conceptos es inclusiva. No nos quedamos con una sola definición. En ese sentido, me parece que es recomendable el texto de Blanco, el texto de Benedetti, que intentan ponernos en diálogo distintas perspectivas. Y que porque me parece que a los fines pedagógicos de que ustedes están empezando a construirse este bagaje de teorías, les sirve como para entender cómo se hace de la construcción de nuestros argumentos. ¿Bien?
Bueno, sigo, sigo porque si no se hace largo. Bueno, y cuando hablamos de paisaje, hablamos de la percepción del territorio. La percepción del territorio por parte de las poblaciones, ¿no? Territorio que resulta de las relaciones entre lo natural y los factores humanos y de las interrelaciones. ¿Bien? Hablamos de eso. Ya hablamos incluso de una definición que incluya lo cultural. Fíjense que van incluso apareciendo las distintas dimensiones o los distintos énfasis de acuerdo a cada concepto, de acuerdo a cada definición. Vamos como precisando. Fíjense que ustedes tienen un texto, pero hay todo un bagaje teórico muy importante sobre la cuestión de paisaje. Nosotros intentamos abrirles una ventanita sobre la importancia de aproximarnos a lo territorial desde la mirada del paisaje, porque son justamente, es un enfoque que pone, destaca la cuestión cultural en el sentido de esa mediación entre la sociedad y naturaleza. Algunos valores del paisaje que pone énfasis el texto que ustedes tienen que leer sobre la importancia de mirar a las ciudades, a los territorios desde el paisaje, justamente tiene que ver con que eh, permiten o colaboran en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Cuando hablamos de paisaje, no hablamos solamente de paisaje en el sentido urbano, en el sentido, digamos, elitista del término, sino también entender que hay paisajes en las áreas rurales, en las periferias, en las centralidades, por supuesto. Debemos entender también una idea de paisaje amplia, inclusiva, incluso, valga la redundancia, de otras dimensiones por ahí más precisas que ustedes puedan después adquirir de esta noción. Y que por supuesto tiene un valor histórico, cultural, su puesta en valor, que hace que en el marco de las políticas, en el marco de la intervención territorial, sea importante. Bien, vamos. Espacio geográfico, territorio, paisaje. ¿Se imaginan qué concepto vamos a ver ahora? El de ciudad. Bien, ya casi que nos aproximamos al objeto de intervención que tenemos nosotros. Cuando hablamos de ciudad, hablamos de territorio. Es un ámbito específico del territorio. La ciudad es un tipo de territorio que tiene determinadas características particulares. Es territorio en el sentido de la apropiación, es territorio en el sentido de la relación espacio y sociedad, digamos, va como incluyendo todos los conceptos que fuimos viendo hasta ahora. Pero es un ámbito que tiene características particulares. Por ejemplo, Carrillo, que es una de las autoras que están en el texto de Blanco, creo que a ustedes no se los dimos, pero bueno, también está disponible en internet incluso, habla que para que haya ciudad tiene que combinarse algunos factores. Por ejemplo, que haya una unidad de gobierno, que haya cierta cantidad y densidad de población, fíjense que esta es una característica de las ciudades, que haya predominio de actividades que no sean agropecuarias, ¿no? Eso más o menos es una ciudad, que haya disponibilidad de infraestructuras, disponibilidad de equipamientos, todo eso es ciudad. Pero, sin embargo, todo esto, algunas, casi la mayoría de estas dimensiones tienen que ver con aspectos materiales. Cuando hablamos de ciudad, no hablamos solamente de la materialidad, no hablamos solo de urbanización. La ciudad es mucho más que la materialidad. Son las relaciones sociales que la han construido en el sentido de todo lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? Son lo político que la construyó, son las definiciones de las organizaciones sociales. Y en el mismo sentido que venimos destacando esta idea de no cerrar las definiciones, sino en principio ampliar, van a ver que hay aproximaciones a las ciudades de muchas disciplinas. Por ejemplo, esta cita es de Borja, él es geógrafo y urbanista español. Él pone énfasis en esa definición que está abajo de la foto de la ciudad como realidad histórica y geográfica, habla de la idea de concentración humana. Después los invito a leer cada una de las citas. Cada cita intenta recuperar una definición, en este caso, de la mirada a la existencia histórica y geográfica de la ciudad. Pero también hay aproximaciones a la ciudad en donde, por ejemplo, Weber, a inicios del siglo XX, la define como mercado, ¿no? Porque pone énfasis en esa idea de ámbito en donde uno puede resolver casi todos los aspectos que tienen que ver con lo productivo, o no se produce mucho más lejos que la ciudad.
Esta definición también de Borja, pero más con el sentido urbanístico, él habla de la idea de ciudad como espacio público. Todo esto es ciudad. Una definición no va invalidando a la otra. Por eso, digamos, voy, por lo menos en esta instancia, teniendo un carácter sumativo, más que nada y relacionar las distintas definiciones. Ya a fin del siglo XX, Rueda nos propone la idea de la ciudad como ecosistema, ya permeado por todos los paradigmas ambientales, de la sustentabilidad. Él la define como un gran ecosistema en donde la sociedad está transformando a la naturaleza y el hombre es un animal social, no es ya una mirada antropocéntrica. También es válida hacerla incluso ponerla en relación con la definición esa que veíamos de principio del siglo XX, ¿no? Que hablaba más de la cuestión económica. Acá otra definición de un antropólogo, Manuel Delgado, en donde él habla de la idea de eh, ciudad como realidad social, en donde pone énfasis en la concentración de personas, personas que incluso no se conocen entre sí, la alta densidad como aspectos clave de la ciudad. Bien, estas definiciones de espacio geográfico, de territorio y de ciudad hacen que cuando uno tenga que abordar a la ciudad o plantear un estudio o describirla, aunque más no sea, tenga que abordarla de alguna manera, decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Cómo describo una ciudad? ¿Cómo me organizo para poder construir ese sistema complejo que decíamos al principio, en la primera parte de la clase? ¿Se imaginan si tienen que armar un índice, una lámina para contar una ciudad? ¿Cómo lo harían? ¿Lo harían de forma distinta? Si nosotros les propusiéramos hoy, a ver, a la luz de estas ideas que vienen hasta ahora, si tuvieran que organizar un análisis de una ciudad, ¿cómo lo plantearían? En principio nosotros los ayudamos y planteamos algunos conceptos que son clave para poder explicar a la ciudad. Reconociendo esta idea de dos grandes patas, dos grandes dimensiones de lo material o configuración y de lo social o organización social, son dos grandes dimensiones que para nosotros son importantes entender cuando abordamos la ciudad. Son nociones clave, la de configuración y la de organización social. Nociones que hoy aparecen solas, pero a lo largo digamos, de la cursada van a ver que van a ir creciendo, van a tener otro significado, e incluso a lo largo de la carrera. Esas dos grandes dimensiones de la ciudad, del sector de ciudad, de la región que ustedes tengan que analizar, van a estar definidas por contextos mayores, que es otro concepto clave para nosotros. El contexto es un montón, pueden ser muchas circunstancias, pueden tener muchas diferentes naturalezas, diferentes escalas, pero tienen que ver con aspectos que pasan por fuera del sistema que se estudia, pero que son importantes para decir qué es lo que pasa adentro. También la idea de procesos, esta idea de que las ciudades fueran construidas y reconstruidas a lo largo de la historia y están en constante cambio, la idea de escala, tiempo, actores, son las nociones clave para poder empezar a abordar la ciudad. Y como les decía recién, vamos a ir incorporando nuevos conceptos en la cursada e incluso cuando cursen los planes. El primer par de conceptos es el de configuración territorial o espacial, que alude a los objetos físicos, incluso los trayectos que tienen esos objetos físicos, los movimientos, a los flujos de las materialidades. Y por otra parte, o sea, hace alusión a lo material, a la dimensión espacial, más que nada de la ciudad. Y el otro concepto, noción grosa, por decirlo de alguna manera, es el de organización social, que de alguna manera intenta resumir a la totalidad de los procesos sociales, económicos, políticos que atraviesan a las sociedades. Fíjense que ahora estamos poniendo en nombre de conceptos ese par sociedad, naturaleza, sociedad y espacio. La idea de proceso es el otro concepto clave, que implica entender que la ciudad no es algo congelado, sino que la ciudad es un proceso, se devela como procesos, está transformándose todo el tiempo. También otra idea importante para entender a la ciudad es que la ciudad es una acumulación histórica.
lo que hoy vemos de la ciudad pasó los últimos siglos, de acuerdo a la ciudad en que estén analizando, pueden haber pasado incluso miles de años, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de historia tenemos casi 300 años, 200 y pico de años desde la fundación, pero todo lo anterior también es parte de la historia y también se ven las materialidades de las ciudades. Esa es la idea de acumulación histórica. Y bueno, por supuesto que los procesos dan cuenta de los cambios, de lo que nosotros vemos en la ciudad hoy y de los significados que tiene para las sociedades la historia y las ciudades. Los procesos ocurren en distintas, tienen distintas temporalidades, en el sentido de que hay procesos contemporáneos y procesos históricos, tienen distintas escalas. Van a ver que en las ciudades hay procesos que son de carácter local y hay procesos que son de carácter regional e incluso global. Y también López, que es otro de los textos que ustedes tienen en la bibliografía, también como complementaria, habla de la idea de procesos en el sentido de las formas de producción de ciudad y reconoce procesos formales e informales. La idea de procesos es bien visible cuando analizamos la importancia de entender los procesos en la ciudad, es bien visible cuando analizamos lo natural. Fíjense que lo natural a veces cuando dibujamos en términos de planos, ¿no? Lo vemos como un recurso, ¿no? Una vista agradable hacia un curso de agua, una profundidad de un curso de agua, pero la interacción que tiene con la ciudad es importante en tanto proceso. ¿Por qué? Porque no tienen dinámicas congeladas. Fíjense que este curso de agua, digamos, tiene distintas manifestaciones a lo largo de los distintos ciclos climáticos. Entonces, es tan importante como entenderlo como elemento natural, a lo natural, ¿no? Sí, a lo natural, que como proceso. Y también por las interacciones que tiene, por ejemplo, un curso de agua con la ciudad. Por ejemplo, podría significar apropiación de gran belleza escénica para una obra de arquitectura, pero también podría significar inundación. A eso nos referimos cuando nos referimos de relaciones. ¿Bien? Vamos como poniéndole nombre a las cosas que eran más abstractas al principio. Entender como proceso es válido para las distintas dimensiones de la ciudad. Acá pongo énfasis en la dimensión natural, pero piensen también en la dimensión social, entenderla como proceso. ¿Cómo puede cambiar la ciudad si entendemos los procesos sociales? Por ejemplo, piensen en momentos de gran desempleo en nuestras ciudades, piensen en Avellaneda, en Berisso, en Ensenada, en momentos en donde la industria ha dejado de ser una actividad de gran desarrollo. Son procesos sociales, aspectos que le pasan a la vida social, a lo económico en particular, a lo productivo, que son importantes de entender desde la ciudad en el sentido de procesos, porque van transformando a la ciudad, ¿no? Piensen en áreas industriales degradadas, en ciudades que toda su población se ha quedado sin trabajo, lo que significa en términos de configuración, en términos de posibilidad de arreglar incluso sus viviendas o de acceder a un terreno, de acceder a una vivienda. ¿Bien? Vamos poniendo en valor las distintas dimensiones y la importancia de entenderlas a todas como proceso. Acá destaco solamente lo natural. La otra de las ideas es la de contexto. A esto cada vez lo van a ir cargando más de contenido, pero tiene que ver con esto, con entender que lo que nos pasa en las ciudades, piensen en sus pueblos, piensen en sus ciudades de origen, piensen en donde están viviendo ahora, acá si viven en La Plata, en que lo que pasa en estas delimitaciones de territorio no está todo definido adentro, no todo se define por lo que pasa adentro, sino hay interacciones con contextos mayores que necesitamos conocer. Que acá tengamos un tren eléctrico no es por aspectos que tengan que ver solamente con lo local de La Plata, tiene que ver con nuestra pertenencia regional. Que acá tengamos una universidad tiene que ver con esa inserción regional e incluso nacional, e incluso con un contexto político que nació hace más de 100 años en una construcción de país en donde la universidad se pensó como una universidad pública, en construir las universidades dentro del sistema educativo. En ese sentido también se habla de contextos, no solamente de lo físico, sino también de lo político, de lo económico. Aspectos que pasan por fuera del sistema que estoy estudiando, pero que son relevantes para estudiar cómo es cada ciudad, cada sector de ciudad hoy. Esa es la idea de contextos. Los contextos son importantes porque implican cómo se caracteriza cada sector urbano, porque pueden implicar oportunidades para una ciudad
o pueden implicar problemas, resistencia. Bien, los contextos también, lamento decirles, se construyen. Ustedes van a tener que decir, identificar cuáles son los contextos, porque para cada objetivo, para cada realidad, los contextos se reconstruyen, o sea, también acá van a tener que ponerse a definir qué es, digamos, qué es contexto importante para el determinado propósito que ustedes tengan. Acá, por ejemplo, este curso de agua que les mostraba hoy, esta dinámica, esas posibilidades de inundabilidad, esas posibilidades de belleza escénica que hablábamos hoy, tienen que ver con esta pertenencia a un sistema regional en el sentido ambiental, ¿no? De entender que este curso de agua forma parte de todo un sistema mayor, que tiene que ver con un sistema litoral. ¿Bien? De desagües incluso, de toda la parte alta de, digamos, del territorio. Bueno, y el otro de los aspectos que ya se lo habrán imaginado que es relevante para nosotros es la idea de actores, ¿no? Si hay sociedad, hay actores. ¿Qué son los actores? Los actores no son una unidad, sino que, en verdad, son conjuntos de sujetos colectivos que tienen determinadas conciencias o valores o recursos para intervenir y transformar en la ciudad. Los sujetos, los actores para nosotros son sujetos colectivos. En tanto, sujeto colectivo, digo, en diferencia, no son personas individuales, sino que son sujetos colectivos, cuerpos que tienen objetivos concretos sobre la ciudad. Piensen que hablamos de actores sociales, por ejemplo, cuando a veces nosotros tenemos determinadas personas de gran relevancia y creemos que eso es un actor social, muchas veces son portadores de la voz de determinados intereses de diversos colectivos. En ese sentido es que es importante entender la idea de sujeto colectivo. Piensen, por ejemplo, en los medios de difusión masiva, cómo a través de individuos están portando valores de determinados colectivos sociales con intereses bien concretos, bien claros. Acá hablamos de, por supuesto, intereses que tienen que ver con la transformación en la ciudad, con la apropiación de la misma. Esta definición la tienen también en parte de la bibliografía de la cátedra, que es en un texto de David Culloch, que es una definición de Turem, que también es linda recorrerla palabra a palabra. ¿Cuál es la definición de actores sociales? Son sujetos colectivos que actúan en determinados contextos, que tienen determinados valores, que tienen identidad propia. Son distintas ideas que pone Turén en esa demanda y que buscan satisfacer necesidades de su propio colectivo. En ese sentido, se darán cuenta que la idea de conflicto aparece a la par de la idea de actor social, ¿no? Pero bueno, esto pasa porque estamos entendiendo la relación espacio y sociedad, insistiendo un poco con la idea. ¿Por qué son importantes los actores? Porque los actores con sus acciones, con sus decisiones, con sus omisiones, modelan a los territorios, modelan a las ciudades, modelan al objeto de actuación de ustedes como arquitectas y arquitectos. Son importantes, es importante hacerse cargo de las empresas, de los particulares, de lo político. Es importante hacerse cargo, digo, desde el sentido de la comprensión, ¿no? Que son quienes están modelando a nuestros territorios, no solamente lo que hace cada uno por sí solo, sino por las tramas de relaciones que hay entre ellos. O sea, es importante el concepto de actores, de conflictos, de relaciones entre actores, de intereses y de recursos que tiene cada colectivo de actores. Otra noción importante es entender que los actores trabajan en distintas escalas y que son los actores los que definen a las escalas, más que las escalas que las que definen a los actores. Estas nociones las van a encontrar bastante desarrolladas con un texto muy rico en la bibliografía principal de la unidad temática, en el texto de Blanco. Ahí lo que pone énfasis el autor es que de alguna manera lo urbano, a qué es lo local, a lo que es lo global, no son como receptáculos que existen y que los actores se van ubicando, sino que son los actores los que portan la escala.
Piensen en los actores sociales excluidos totalmente, por ejemplo, de la escala global, y piensen en los actores que en las ciudades se manejan solamente a escala global. Eso, digamos, todos estamos rodeados por esta idea de que las escalas las portan los actores, ¿bien? Distinta a la idea de escala como métrica. Es un concepto que es muy interesante y que nos ayuda a interpretar la realidad que vivimos con mucha facilidad, ¿no? La escala no es anterior a los actores, sino que la escala se va reconstruyendo de acuerdo a lo que porta, a lo que hace, a los recursos que tiene cada actor. Fíjense acá, por ejemplo, esto pasa en el área rural de Gorina. ¿Conocen Gorina acá? En La Plata, cerca de la casa de Gaby. Pero bueno, hay un frigorífico que se llama Frigorina, que es un actor global, acá de la región. Es un actor global en el sentido de que toda su producción, todo lo que hace en nuestra área rural, lo exporta. Tiene relaciones directamente con China y yo creo que no sé si con otros países, pero ahí le pueden ver el mapa de con quién tiene relaciones, digamos, el frigorífico. Esto está re bueno que se metan a la página del frigorífico. Eh, es un establecimiento que encima no es extendidísimo y que recibe, por supuesto, producción no solamente de nuestra área rural, sino de un ámbito mucho mayor. Pero bueno, es un actor global. Y ahí está clara la idea de esta de que es el actor, es Frigorina quien porta la escala, no es Gorina quien porta la escala global. ¿Se entiende? Esta es la idea de que son los actores quienes reconstruyen las escalas. Por supuesto que Blanco se lo va a explicar mucho mejor en el texto, porque van a tener incluso la posibilidad de ir y volver sobre el texto. Acá hay otro. Bien, acá. Acá es donde les iba a pedir ayuda a ustedes. Estas ideas de estas dimensiones, de estas interrelaciones entre lo social, en términos de actores, en términos de economía, en términos de cultura, con lo espacial, con lo natural, son las ideas que a nosotros a partir de ahora, entiendo que ya lo tienen, ¿no? Pero lo enfatizo porque empezamos la materia hoy, nos van a ayudar a explicar lo que pasa en las ciudades, a entender los rasgos de la contemporaneidad. Seguramente ustedes en la presentación que tuvimos el encuentro pasado habrán visto que pasamos algunas fotos en donde les decíamos, bueno, sobre esta ciudad vamos a trabajar. Yo traje casi las mismas fotos, con la idea de que empecemos a pensar esas fotos a la luz de estas ideas. Tratar de entender las relaciones entre lo social y lo natural en las fotos, para que dejen de ver fotos como algo estático incluso, y sino que incluso la entiendan como procesos, para que dejen de ver las fotos como aspectos materiales, registros de lo material, y empiecen a pensar a las fotos como registro de estos procesos sociales actuando sobre la ciudad. ¿Bien? Entonces, van a ver en la bibliografía, creo que acá en esto aporta mucho Gurevich, que es un texto que creo que no lo dimos este año, pero está en el blog de la cátedra, lo pueden buscar. Corti es un texto que habla de procesos que le pasan a la ciudad en la contemporaneidad. Algunos de los procesos que nosotros entendemos que son fundamentales de entender desde estas perspectivas son entender, por ejemplo, que estamos en una ciudad global. Globalización que no es toda bondad para todas las partes del mundo, ¿no? Fíjense que el mapa de arriba muestra las grandes desigualdades, un índice que muestra las desigualdades de las poblaciones de cada país, y ustedes van a ver que la globalización, que acá en el mapa de abajo parece, eh, muestra las grandes bondades de las conexiones o de Internet o de los aviones, no me acuerdo qué muestra este plano, bien, pero significa que hay un montón de partes del mundo incluso, o grandes partes de las poblaciones de los países del mundo que quedan excluidas de esa globalización. Fíjense, toda la parte que está marcada en rojo son los países que tienen mayores desigualdades. África, algunos países asiáticos y situaciones intermedias, incluso nuestro país y gran parte de América Latina. Entonces, empezar a pensar a nuestros territorios en términos de regiones, en términos de mapa mundi, desde esta mirada compleja, implica mirarlo en esas relaciones que decíamos hoy, ¿no? También sirve para entender cómo el neoliberalismo, esto que decía Gaby, es la gran fuerza que está definiendo lo que pasa en nuestras ciudades. Hoy seguramente para ustedes, o la clase pasada, significaba una propuesta de parte nuestra. Ustedes a lo largo del año y de acá que terminen la carrera van a profundizar en esta idea.
Otro de los, se lo muestro con fotos. Con esta foto es de Rosario. De alguna manera lo que buscábamos es enfatizar la importancia que tienen las grandes ciudades para que se pueda reproducir el modelo neoliberal. Piense cada uno en sus ciudades, ¿no? Cómo el modelo se reproduce en la materialidad de la ciudad. En quien decide que se construye, por ejemplo, IRSA, es donde uno ve esta idea del neoliberalismo construyendo ciudades. La forma en que se construyen las ciudades también tiene que ver con esta idea. No desarrollo, lo vemos después. Un sector de ciudad directamente pensado como sede de las empresas. Esto es Chile, pero este modelo lo tenemos en varios lugares en nuestro país incluso. Las grandes crisis ambientales son parte de nuestras ciudades hoy. Esta es la sequía de Uruguay, ¿se acuerdan el año pasado, marzo, febrero? Que hacen que no haya agua para tomar. Es crítico en ese sentido. No es una cuestión, de nuevo, de belleza escénica, de mirar un curso de agua. Las grandes desigualdades también atraviesan a nuestras ciudades. Fíjense en esta foto, están viendo una urbanización al lado del riachuelo, yo les contaba el otro día, pero ¿cómo se explica esta foto? ¿Qué es lo que está explicando esta materialidad de la ciudad? Son las grandes desigualdades, son los procesos sociales, son la dificultad de acceder a medios económicos en el marco del modelo neoliberal. ¿Bien? Esta mirada compleja es la que proponemos profundizar en esta materia. La forma de apropiación de la naturaleza en el sentido extractivista, les planteábamos el otro día, ¿no? Extraer y extraer solamente para que se reproduzca el capital. Piense cada uno de ustedes si tiene situaciones de este tipo cerca, ¿no? Las grandes urbanizaciones cerradas que transforman el medio natural para poder desarrollar sus ámbitos internos, desconociendo lo que pasa por fuera, inundando, la actividad extractiva, el crecimiento desmedido en forma extendida en áreas rurales, que incluso también después repercute negativamente en quién vive en cada una de esas ciudades. La agricultura intensiva, eh, avanzando, impermeabilizando los suelos, contaminándolos. Son distintas formas de apropiación de la naturaleza que atraviesan a lo que nos pasa en las ciudades hoy. El crecimiento extensivo son procesos, rasgos que tienen las ciudades actuales. La convivencia entre formas de producción informal de la ciudad con el extremo exacerbación económica de la ciudad, como pasa acá en el barrio Rodrigo Bueno, en Puerto Madero, en la costanera sur, y allá está Puerto Madero, ¿no? La convivencia de estas formas de acceder a la ciudad son rasgos que tienen nuestras ciudades en la contemporaneidad y que vamos a abordar desde estas nociones. ¿Alguien quiere decir algo? Entiendo que todos tienen casos conocidos de este tipo. Bien, de nuevo, los eventos críticos son cada vez más recurrentes. La transformación de la materialidad de las ciudades por estos eventos críticos. Piensen en todo lo que pasó en nuestros cursos de agua después de la inundación del 2013. Casi que perdimos este aspecto de los cursos de agua de la belleza porque fueron todos canalizados, impermeabilizados, hormigonados. Y también la dimensión política de las ciudades. De alguna manera quería enfatizar la dimensión política de las ciudades en el sentido de que si bien el Estado colabora, digamos, la política colabora muchas veces sobre estas formas de apropiarse de la naturaleza, del espacio, de la naturaleza, de las ciudades, también interviene. Y a veces interviene, como en este caso, con un proyecto urbano en cierta medida inclusivo, en el caso de Rosario. Este es el paseo del Bajo de Buenos Aires. Cada uno podrá evaluarlo en el contexto de secciones, ¿no? Y otro aspecto de la dimensión política que nos interesa destacar es el de la dimensión de los actores sociales, múltiples actores sociales, reivindicando y produciendo ciudad. Bien, y con esto vamos cerrando. Esta segunda parte nos falta una, pero la otra es más cortita, no se preocupen. Me importa de nuevo que entiendan esto, en las implicancias que tiene entender estos conceptos cuando ustedes abordan la ciudad. ¿Bien?
la idea de dispositivo para ayudarlos a argumentar, a pensar, a intervenir. Para no extenderme, quieren avanzamos hacia la segunda parte. Ahí les dejo algunas reflexiones que creo que pueden servir. Y en definitiva, con el último punto, lo que buscamos poner énfasis es en que la manera en la que miramos a la ciudad está directamente, intervenimos en la ciudad, está directamente relacionada con la forma en que la miramos. Si nosotros miramos a la ciudad de una manera compleja, vamos a intervenir de una manera compleja, o por lo menos estamos más cerca de hacerlo. ¿Bien? ¿Qué visiones nos sirven, nos ayudan para abordar la ciudad